Vamos a empezar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor de los cielos, gracias infinitas te damos por bendecirnos en este día. No solamente dándonos el techo, la comida y el vestido, sino manteniéndonos en la fe. Y es por esto, Señor, que reconocemos que somos pecadores, que te hemos ofendido de pensamientos, palabras y obras. Pero mil gracias por esa paz, por esa misericordia que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos da esa confianza de que somos perdonados y que tenemos un lugar en el cielo. Bendice a cada uno de nosotros, tú sabes cuáles son nuestras necesidades materiales. Bendícenos conforme a tu voluntad, pero espiritualmente te pedimos que lo sigas manteniendo en tus caminos. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hoy continuamos estudiando el Evangelio de Juan. Gilberto, estamos estudiando el Evangelio de Juan y tenemos un método de estudio donde generalmente nuestras clases son los martes a las 8 de la noche, sino que lo movimos hoy por algo personal mío, pero dedicamos un martes a estudiar el pasaje bíblico, a analizarlo, y el otro martes hacemos la tarea. Y la tarea consiste en contestar 4 preguntas. La primera, ¿qué me enseña esta sección? La segunda pregunta, ¿qué pecado me lleva a confesar? La tercera pregunta, hablar de Cristo, cómo somos perdonados en Cristo Jesús, en la doble sustitución de Cristo, que consiste en cómo Él cumplió cada mandamiento en nuestro lugar y hablar de su sufrimiento y su muerte. Y la última pregunta, pues por amor y agradecimiento a Dios, según esa enseñanza, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cierto? ¿Cómo vamos a aplicar el pasaje bíblico en nuestras vidas? Y hoy vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 5, y vamos del versículo 30 al 47. Muy bien, Camilo, puedes leer versículos 30 al 32. ¿Puedes abrir tu micrófono? No puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es, ¿hasta ahí, pastor? Sí, 32, por favor. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Excelente. Recordemos el contexto. En el capítulo 5 aprendimos cómo él cura a ese paralítico en Betesda. Luego los judíos se enojan con él porque Jesús dice que él es el Hijo de Dios. También dice que él es Dios. La clase pasada aprendimos cómo Jesús dice claramente que él es Dios y muestra cómo él está cumpliendo la voluntad del Padre. Y aquí continúa Jesús afirmando por qué no solamente Él es el Hijo de Dios, sino que también es Dios. Y estamos viendo una doctrina fundamental. Recuerden que las doctrinas fundamentales son aquellas necesarias creer para ser salvo. Y una de las doctrinas fundamentales es la Trinidad. Creer que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y recuerden que este Evangelio de Juan está escrito para esto, para que nosotros tengamos la plena seguridad que Jesús sí es Dios, Él es el Cristo, Él es el Mesías. Y cuando está hablando que no puede hacer nada por Él mismo, muy importante que veamos en estas palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo su obediencia activa. ¿Qué quiere decir su obediencia activa? ¿Qué más, Lester? ¿Cómo está mi hermano? Buenas noches. ¿Cómo está Nicaragua? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien, Dios. ¿Y cómo va Nicaragua? Salud, pues por acá, pasándola.
como la montaña rusa, unos días arriba y otros abajo. Sí, así es nuestra vida, ¿no? Así es. Sí, muy bien. Bienvenido. Entonces estamos viendo acá en Juan 5:30 que Jesús no puede hacer nada por sí mismo, ¿cierto? Y estamos viendo que es la obediencia activa de Él, es decir, cómo Él está bajo la voluntad del Padre. Y cuando hablamos de que está bajo la voluntad del Padre, es muy importante hablar. Recuerden en la clase pasada que estuvimos viendo de que Él es el que va a juzgar. Y cuando hablamos de ese juicio, ¿cierto? El juicio de Él es que es justo. Y cuando estamos hablando de que ese juicio es justo, es porque Él, como Dios, no va a engañar a nadie. Él no va a ser como los jueces de hoy en día. Pues yo no tengo, gracias a Dios, hasta el día de hoy, no sé qué es estar ante un juez, pero lo que uno ve en las noticias o aún en las películas o la televisión, cómo los jueces no son justos, cómo se equivocan, cómo a la cárcel van personas inocentes. Pero cuando estamos hablando del juicio de Jesús, cuando Él venga por segunda vez, va a ser un juicio justo y honesto. Y cuando hablamos de que es un juicio justo y honesto, pues no tenemos usted y yo por qué tener miedo. ¿Por qué? Porque creemos que Jesús es Dios, porque creemos que Él es nuestro Salvador. Y muy, muy importante ver acá, seguir viendo la obediencia activa de Cristo. Yo no busco mi voluntad, ¿cierto? Y también estamos aquí recordando cómo Jesús es 100% hombre, 100% Dios. En su naturaleza humana, Él no busca su voluntad. Es decir, Él no tiene un plan diferente al plan de Dios. El Padre y el Hijo tienen el mismo plan. Y claro, el Espíritu Santo está dentro de todo esto porque realmente nos da la seguridad que lo que sí hace el Padre, el Hijo, pues es para nuestro beneficio. Y acá es donde vemos el tema central de esta noche. ¿Quién es el que da testimonio de Él? Pues muy importante recordar que cuando nosotros damos testimonio y estamos siendo acusados y vamos a dar testimonio de nosotros mismos, no es válido. Necesitamos buscar que otra persona hable por nosotros, que otra persona sea un testigo, que pueda decir, Lester no lo hizo, o que Camilo estaba conmigo ese día, o que César estuvo conmigo esa noche. Otro hay que dar el testimonio. Y ahora mire Jesús cómo es de coherente con su palabra y no tiene miedo. ¿Quién es el que da el testimonio de Él? Él no da el testimonio a sí mismo, porque dice, si yo doy el testimonio por mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Y aquí, importante recordar cómo hay alguien que sí da el testimonio de Él. Y ese lo leemos en el versículo 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da es verdadero. Ojo con estas palabras. El juicio de Él es justo. Piensen en esto. Es justo, no se equivoca. El que da testimonio de Él es un testimonio que es verdadero. Son dos palabras interesantes para poder analizar cómo en verdad, en la perfección de Dios, cómo en verdad Él, siendo Dios, no se equivoca. Y cuando estamos hablando de todo este testimonio que es verdadero, vamos a la palabra de Dios, a la Biblia. Si tienes tu Biblia en tus manos, pues mírala, tócala. Ese testimonio que hay allí es verdadero. Por eso la palabra de Dios es la única verdad absoluta. No hay otras verdades que puedan
negar la palabra de Dios. Hoy en día muchos creen, y me da mucha tristeza escuchar de cristianos decir que que la Biblia es un libro de enseñanzas morales, que la Biblia es un libro que nos enseña cómo vivir. Qué lástima escuchar eso, ¿no? La Biblia es una verdad absoluta que muestra que Dios es justo, que Dios es verdadero y cómo en su justicia y cómo Él siendo verdadero nos ha dado lo que más necesitamos, el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. ¿Tienen preguntas, comentarios hasta este versículo? Si no es así, César, por favor, 32 al 35. Sí, pastor, antes de leer, yo quería decir que aquí el Señor Jesús, vemos cómo Él hace la voluntad de su Padre, del que lo envió, y Él es el juez que nos va a juzgar, pero también dice que lo que dice el Padre es verdadero, y dice que Él hace la voluntad de su Padre. Imagínense, entonces él en ningún momento va a hacer nada de injusticia, porque Él se somete a la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es verdadera, es buena. Es decir, vemos a Jesús pues hablando bien del Padre, no hablando de sí mismo, más bien del Padre, y sí, ahí vemos a Jesús y a Dios dándole toda la gloria a su Padre. Me gusta esa manera en que Jesús no se da como esa fama a sí mismo, sino que dice que Él hace lo que el Padre, la voluntad del Padre, nada más. Y si Él juzga, pero su juicio es verdadero, porque su Padre, Él hace la voluntad del Padre. Bueno, pastor. Muy bien, excelente. Vamos del 33 33 dice: al 35. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Muy bien, excelente. Entonces, aquí recuerda el Señor Jesucristo diciéndole otra vez a los fariseos, aquellos que están atacándolo porque Él dice que Él es Dios, porque es el Hijo de Dios, pues les recuerda cuál fue el trabajo de Juan el Bautista, ¿sí? Ustedes enviaron mensajeros a Juan. Y recuerden en esa oportunidad que mandaron esos mensajeros diciéndole para el capítulo 1, ¿cierto? Usted es el Cristo, ¿usted quién es? Y tenían tantas dudas que Juan el Bautista les dijo, pues yo no soy el Cristo, yo no soy Elías, yo no soy el profeta. Fue muy claro, Juan, ¿recuerdan cuando estudiamos eso? Él dijo, yo soy la voz que clama en el desierto. Pero, ¿qué fue el testimonio de Juan? Y otra vez, miremos, analicemos palabras. El que da el testimonio de Jesús, que es el Padre, lo leímos en el versículo 32, ese testimonio es que verdadero. ¿Qué habló Juan el Bautista? El testimonio también es verdadero. Y él dio un testimonio de verdad. ¿Y cuál testimonio? Pues Jesús es Dios, Jesús es el Cordero de Dios. Recuerden Juan, solamente con esas palabras. ¿Pueden recordarlo ustedes? ¿Cuáles palabras usó Juan para mostrar que Jesús es Dios? ¿Cuáles? Que es el Cordero del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien, eso es una. Otra frase que usó Juan, que estudiamos también en este evangelio. ¿Cuál es? Ya se lo digo exactamente. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si vas Este es versículos aquel- atrás, de versículos más atrás. La luz del mundo, pastor, no.
Él dice que es la luz del mundo, también dice que Él es antes de mí. ¿Se acuerdan? Él es Así, Que antes de Abraham, mí. antes que Abraham. Sí, ¿no? Y Juan el Bautista dice, Él es antes de mí. a ¿Se lo Ah, suyo acuerdan? sí, vino, sí, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él vino a Sí. salvar. Más adelante pueden leer eso. Y otra Sí. expresión que usa Juan el Bautista, no soy digno de desatar, ¿se acuerdan? No soy digno de desatar la correa de su calzado, Calzado. Mm. mostrando de que, verdad, Jesús es Dios. Me acuerdo uno que era el 14, que fue hecho, el verbo hecho fue carne, el verbo fue hecho carne, pero no me Sí, acuerdo muy el resto. bien. Entonces, todo ese testimonio de Juan el Bautista fue verdadero. ¿Qué está diciendo? Muy bien. Verbo hecho carne, Dios hecho carne, Manuel, Dios con nosotros. ¿Qué más testimonio da? Que Él es eterno, Él es antes que Juan, ¿cierto? Él ha existido desde siempre. ¿Qué otro testimonio da? De que Él es santo, que Él no tiene pecado. No puedo desatar su calzado de sus sandalias. Entonces, esto es verdadero. Pero, ¿qué está diciendo Juan? Perdón, Jesús, en el 34, yo no recibo testimonio de hombre alguno, pero él está diciendo eso para que ustedes sean que Salvos. sean salvos, o sea, que ellos sean salvos por esa verdad, por ese testimonio que da el Padre en el cielo, por ese testimonio que da Juan el Bautista, de que crean que él sí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de que él sí es Dios. Pero, ¿qué sucedió con ellos? El versículo 35. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes y vosotros quisiste regocijarlos por un tiempo en su luz. Es decir, ellos con este versículo 35 están mostrando Jesús, que hubieron muchos de ellos que siguieron a Juan el Bautista por un tiempo. Y al seguir a Juan el Bautista por un tiempo, pues olvidaron realmente seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso ese testimonio que Juan dio, recordemos lo que acabamos de decir, como en verdad Jesús es verdadero Dios, es verdadero hombre, y como hemos leído en este Evangelio, Él claramente es Dios. Entonces acá podemos entender la lección de hoy. ¿Quién da testimonio que Jesús es Dios? ¿Quién da testimonio que Jesús es el Cristo? El mismo Padre, Juan Juan el Bautista y el mismo Padre, y el mismo Padre. ¿sí? ¿Y dónde Pastor, encontramos ese testimonio? En la palabra de Dios. Sí, César. sí, yo no entendía muy bien ahí, pero ya usted más o menos me dio a entender, me explicó un poquito, donde el 34 que dice, donde empieza el 33 que dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. El 34 dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. O sea, el Señor está afirmando que lo que dijo Juan es una verdad absoluta de lo que es Jesús, ¿cierto? Aunque él no reciba testimonio de hombre, él afirma que Juan sí dijo la verdad para que ellos sean salvos, para que le crean también a Juan, es lo que yo entiendo. Muy Porque bien, igual Dios también dio testimonio de él, pero Juan también dio la verdad, dijo la muy verdad. bien. Pero hay la Así es. importancia porque él dice y asume que es Dios también. Ujú. Así es. Así es. Muy bien, Lester, vamos a leer 36 al 40. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis.
escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que no tengáis vida. Muy bien. Gracias, hermano. Entonces, estamos hablando de testimonios. Ya sabemos cuál fue el testimonio de Juan el Bautista, muy importante, pero el versículo 36 que nos dice, Jesús tiene más testimonio que Juan, y va a explicar por qué, porque tiene más testimonio que Juan. Primero, porque las obras que el Padre le mandó a que él cumpliese, pues él las cumplió. ¿Y cómo las cumplió? Perfectamente. Aquí vemos una diferencia entre Jesús y Juan el Bautista. Juan el Bautista era un hombre pecador, Jesús no era pecador. Entonces aquí vemos esa diferencia. Entonces, ese testimonio de Jesús, al cumplir la ley perfectamente, muestra de que Él es Dios. También el otro motivo por el cual tiene mayor testimonio que Juan el Bautista es que el Padre da testimonio del Hijo. Y cuando recordamos que el Padre da testimonio del Hijo, pues vamos allá al bautismo de Jesús. Juan el Bautista fue testigo, esa visión. Este es mi hijo amado, cuando se abrió el cielo, la voz del cielo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Mire qué testimonio tan claro. Y es lo que nosotros creemos. Pero también aprendemos de que ellos, y es lo que sucede hoy en día con muchos que no creen que Jesús es Dios, no creen esto, no creen que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu Santo en ellos, y es ahí donde usamos ejemplos como las iglesias unitarias. Allí, ¿por qué no hay salvación? Porque el Espíritu Santo no está. Y si el Espíritu Santo no está, pues no va a haber medios de gracia, no va a haber bautismo, no va a haber evangelio para que puedan creer. Por eso, por mucho que abran la Biblia, por mucho que quieran leer la Biblia, por mucho que se reúnan alrededor de la Biblia, nunca, mire, nunca van a escuchar la voz. Y no solamente eso, dice, tampoco saben el aspecto del Padre. Y aquí Jesús hablándole en términos humanos, pero ¿por qué no lo saben? Porque no tienen la palabra de Dios. Aquí vemos un pecado contra el tercer mandamiento. No tienen la palabra de Dios. Y mire qué triste, escudriñan las escrituras, o sea, ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que tienen vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, pero no quieren ir a él. Y aquí es muy importante lo que vemos en la doctrina de la conversión. Recuerdan lo que enseñamos, lo que dice la Biblia. El hombre tiene la capacidad de rechazar el mensaje de salvación. Eso es un ejemplo de eso. Mire, llega la palabra de Dios. Llegó la palabra de Dios a los judíos. Ellos escudriñan las escrituras, pero ellos no quieren ir a Jesús. Están rechazando a Jesús. Rechazan al Espíritu Santo. Esto es un ejemplo de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? No creer que Jesús es Dios, porque el Espíritu Santo es el que nos da la fe. Entonces, ellos rechazaron la obra del Espíritu Santo hecha por la palabra de creer en Jesús. Y hay que tener cuidado con eso, porque estamos hablando de nuestra salvación. Estamos hablando de lo que realmente Él ha hecho por nosotros. ¿Preguntas, comentarios? No, me gustó mucho el 39, pastor. Nosotros subimos una vez un curso que se llama La Doctrina, ¿no? Y todavía existe el curso. Y inclusive hay muchos cursos de Academia Cristo que están basados en eso, escudriñar las escrituras. Así se llama ese curso. Son 33 lecciones. Y yo me acuerdo que había que estudiar una época las 33 lecciones para usted poder ser un luterano confesional. Eran casi 2 años estudiando.
Era cuando yo empecé en la iglesia, hace muchos años, y el tiempo ha avanzado mucho, ¿sí? Pero es increíble, y muy bueno ese libro. Muchas historias bíblicas, mucha doctrina allí. Escudriñar las escrituras. Muy bien. Pastor, ¿Sí, César? ahora que estaba hablando usted sobre los unicitarios, escuchaba un unicitario en una de sus predicaciones que decía que como en Juan, en Mateo 11, 28, por allá habla de que el Padre conoce al Hijo, no, ninguno conoce al Padre sino el Hijo, ni al Hijo conoce a alguno sino el Padre, algo así dice, y los que Jesús lo quiera revelar, y a quienes Jesús se lo revele al Padre, es decir, entonces ellos decían que claro, por eso es que la mayoría de las iglesias son trinitarias y no creen que es uno solo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que se le fue revelado a los niños, no a todos, sino a unos pocos, a unos cuantos. Se les reveló quién es el Hijo. Y por eso la mayoría no entiende, porque no se le fue revelado como dice ahí. O sea, ellos entienden que esa revelación de que Jesús habla es el saber que Jesús es el mismo Padre y el mismo Espíritu Santo, la revelación de ellos, pues. Sí. Lástima. Y sabemos que son 3 personas diferentes, ¿cierto? Son 3 personas diferentes. ¿Cómo, Lester? Una consulta. Sí, claro. Acá con el mismo tema. Bueno, en cuanto a la blasfemia contra el Espíritu Santo, ya que se está abordando el tema de las iglesias unicitarias o solo Jesús, pues, digamos, esta gente, o sea, no cree en la Trinidad, pues comenzando de que ellos afirman de que la palabra Trinidad no es bíblica porque no aparece en la Biblia. ¿Sí? Segundo, de que o sea, ellos hablan de manifestaciones. Jesús se manifestó primero como el Padre, después, Dios se manifestó primero como el Padre, ahora se manifestó como Jesús, ahora se manifiesta como el Espíritu Santo. Entonces, se puede decir, bueno, que esta gente, pues, al no creer en las 3 personas, eso se llama blasfemia contra el Espíritu Santo. Así es, porque recordemos cuál es el trabajo del Espíritu Santo, dar fe. Esa es la obra del Espíritu Santo. No solamente dar la fe, sino que cuida la fe, usando los medios de gracia. Entonces, si ellos no creen que el Espíritu Santo es Dios, que el Espíritu Santo es una persona diferente, pues están rechazando el mensaje de la Biblia, ¿cierto? El mensaje del Dios Trino. ¿Bien? Bien, estamos claros, ¿eh? Muy bien, excelente. Vamos, Camilo, versículos del 41 al 47. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria de los unos y de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿No pensáis que yo voy a acusaros delante del Padre? Hay quien ya os acusó, Moisés, es quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Muy bien, excelente. Entonces, ¿qué vemos en esta sección? Pues muy importante de que él está diciendo de que más yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Mire, palabras de juicio. ¿Se acuerdan? Sí. Los primeros versículos, el juicio de Jesús es ¿qué? Justo. Y aquí está siendo justo. ¿Qué les está diciendo? Ustedes no tienen el amor de Dios. ¿Y por qué no tienen el amor de Dios? Ya sabemos,
porque no creen en él, porque han rechazado la obra de Dios. Él vino en el nombre del Padre. No lo recibieron. Acuérdense en el testimonio. ¿Cuál fue el testimonio del Padre? Este es mi hijo en quien tengo complacencia. Pero ellos sí recibieron a otros. Y en esa época, pues, por ejemplo, los celotes era un grupo que podemos llamar como guerrilleros, que ellos estaban esperando que el Mesías llegara a liberarlos del Imperio Romano. Entonces, muchos judíos, muchos líderes religiosos creían eso. Ellos estaban esperando que llegara alguien a liberarlos del Imperio Romano. Pero ¿qué dice la Biblia? No creyeron en Jesús. ¿Sí? No creyeron. Cuando mire tu rey, ¿sí? Cuando leemos el Domingo de Ramos, la lectura para Zacarías, viene un rey como manso, humilde. Y ellos se lo imaginaban con espadas, con ejército. Y por eso vemos, por ejemplo, el Salmo 22, y les queda tarea para que lo lean. El Salmo 22 es un salmo mesiánico. Y cómo ese salmo muestra a Jesús en la cruz y cómo pasan los líderes judíos. A mí me gusta esa expresión, ¿cierto? Meneando su cabeza y claro, ellos meneaban la cabeza y le decían a Jesús, si eres el Cristo, bájate de esa cruz, y le meneaban la cabeza. O como cuando estamos buscando peleas, ¿se acuerda? Cuando éramos niños, Lester, usted buscaba pelea también así. Es que ¿Qué y pasa mueve ahí? la cabeza, meneando la cabeza, así es como buscamos la pelea, ¿cierto? Sí. Y es interesante, leas en el Salmo 22, que es un salmo totalmente mesiánico. Entonces, ellos no creen en Jesús, tampoco creen en la gloria de Dios, ¿cierto? ¿Y por qué no creen en la gloria de Dios? Porque han rechazado. Recuerden, ¿qué han rechazado ellos? Versículo 39, la palabra de Dios. Ellos escudriñan las escrituras. Muchos hoy en día escudriñan las escrituras y como les digo, hace poco estaba hablando un artista reconocido en Colombia, supuestamente es pastor, y que dijo que la Biblia era un libro de moralidad y en ningún momento habló de Cristo, lo que Cristo hizo por él. No, eso sí no lo habló. Más bien habló de cómo la iglesia lo cambió, cómo su esposa lo cambió, pero Cristo habló más de una hora de su cambio de vida, pero Cristo por ningún lado. En otras palabras, ha escudriñado las escrituras, pero no cree que Jesús es el Señor, el Salvador. Versículo 45, él dice, no piensen que yo vengo a acusarlos delante del Padre, hay quien los acusa. ¿Y quién los acusa? Pues en aquel que ellos están confiando, el mismo Moisés. Es el mismo Moisés, o sea, Jesús lo lleva a la misma palabra de Dios para que los acuse, porque dice, porque Moisés escribió de mí. Y recuerden, 5 libros de Moisés, Pentateuco, centrados en Cristo. Cada libro de Moisés habla de Cristo. La primera promesa del Salvador, todos los sacrificios, todo lo que hizo Cristo habla de él. Sí, Camilo. No, yo quiero preguntarle más referente a, en la parte dice, hay quien nos acusa que es Moisés. O sea, Moisés escribió todo como acusando al pueblo de Israel. No por eso, sino porque Moisés escribió de Jesús. Mira el versículo 46. ¿Sí? Porque de mí escribió él. ¿Qué escribió Moisés? El Cristo, el Mesías, va a hacer esto, va a hacer aquello. Eso lo escribió Moisés. Y ellos veían eso, pero no creyeron en Jesús. ¿Qué escribió Moisés? Que Jesús iba a ser el Cordero de Dios. ¿Y cómo habló Moisés del Cordero? ¿Se acuerdan? Él escribió Éxodo, De la Éxodo vara. 12, cuando Sí. liberó el pueblo de Israel de Egipto. ¿Qué tenían que tener ellos? Un cordero. Un cordero. Entonces Moisés habló de ese cordero. Si leemos
todo el libro de Levítico, ¿qué vamos a ver? Que se habla del cordero, que el cordero que era inmolado, había un cordero en la mañana, otro en la tarde, para perdón de pecados. Moisés habló de Jesús como el cordero de Dios, pero ellos no creyeron, ¿cierto? Entonces, si no creen a Moisés, ¿cómo van a creer en Cristo? En otras palabras, si usted y yo no creemos en la palabra de Dios, en las escrituras, ¿cómo vamos a creer en Cristo? Y de aquí sacamos una enseñanza. Mucha gente hoy en día dice, yo creo en Dios. Y usted les preguntan, ¿lee la Biblia? Ah, no, esos son escritos por hombres. ¿Verdad? Así dicen. Es escrito por hombres. No, eso está falso. Están totalmente equivocados. Únicamente para creer en Cristo hay que creer que la Biblia es la palabra de Dios. Hay que creer que en verdad Dios envió al Hijo para ser nuestro Salvador y que el Hijo es 100% hombre, 100% Dios. Todo esto es doctrina fundamental. ¿Preguntas, comentarios? No. Muy bien. Dentro de 8 días, la clase con la ayuda de Dios será el martes a las 8. Les espero para que hagamos la tarea juntos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, Lester, ¿nos despides con oración? Espérenme que estoy con problemas técnicos, pero ya está. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Padre Celestial, te damos gracias por este momento que nos has permitido reunirnos en tu palabra, aprender más de tu palabra. Señor Padre, te pedimos perdón por aquellas ocasiones, aquellas veces que hemos dudado de ti, que hemos dudado de tu palabra, que hemos dudado de tu Hijo. Te pedimos, Señor, que nos proteja a cada uno de los hermanos que hoy en día nos reunimos, Señor. Tú sabes, Padre Santo, cada uno cuáles son sus problemas, sus dificultades, y te pedimos, Padre, que seas tú, de acuerdo a tu voluntad, bendiciéndonos a cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermano, puedes despedirte. Amén. Bueno, un placer ahí. Tenía rato de no poderme congregar, pastor. Sí. Unos problemitas ahí, he tenido que andar de arriba abajo y entonces ya se me estaba costando y no he podido estar bien en las clases, pero vamos a procurar que de ahora en adelante estar más pendiente. Saludo al hermano Camilo, al hermano César, a usted, y no está el hermano Zacarías, no se congregó ahora. Sí, hoy le toca hacer el devocional a las 8 a él. Sí, Ya. Pues saludos ahí a él y nos vemos el próximo martes, sería. con la ayuda de Dios, sí. Sí, Así es. Buenas noches, que Dios me les bendiga. claro que sí, Camilo. Pastor, hermano Lester, hermano César, que mi Dios los bendiga, que esta semana sea de paz y de mucha bendición y mucha salud. Nos vemos César. el próximo martes. Ay, Camilo hoy está de cumpleaños y no oramos Bendiciones. por él. Vamos a orar por él antes de despedirnos. Si ve tan ingratos y lo molestamos y todo. Oremos. Señor de los cielos, gracias te damos por la bendición de tu palabra y queremos orar por Camilo. Damos gracias por él, por su vida. Síguelo manteniendo en la fe, que es lo más importante. Dale, Señor, ese don de seguir sirviendo a tu iglesia, de servirnos a nosotros. Damos gracias por él porque personalmente me ayuda mucho a mí para mi ministerio y también para el ministerio de otros hermanos de Academia Cristo. Bendícelo, fortalécelo y que seas tú manteniéndolo en tus caminos. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo me Gracias, imagino que pastor. ahorita manda la torta, ¿no? César. Felicidades, mi hermano. Gracias, gracias, Lester. César. Parece que
Tiene Se su le cayó micrófono. el- Sí. Muy bien, hermanos. Dios les bendiga y seguimos en contacto. Buena noche en el Señor. Bendiciones. Amén.